La recompensa de las emociones positivas. Hoy en día se habla mucho sobre ser positivos, mantener una mente positiva o pensar en positivo. Pero seguramente habrás notado que los estados positivos duran muy poco y rápidamente se pueden convertir en su opuesto. Esto nos lleva a pensar, ¿es posible experimentar emociones positivas que no cambien todo el tiempo y que no estén sujetas a las condiciones externas? De esto te vamos a hablar hoy. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. ¿A qué le llamamos emociones positivas? Llamamos emociones positivas a las emociones comunes de sentirnos felices por algo, por una buena noticia, por un regalo que nos hicieron, por una buena comida, por un aumento de sueldo, porque ganamos algo, como por ejemplo un sorteo, o porque pudimos cumplir con algún deseo que teníamos, de hacer un viaje, ¿sí?, de comprarnos algo, o también simplemente por el hecho de sentirnos a gusto con nosotros mismos, con cierta vitalidad o con cierta energía, sin ninguna dolencia o sufrimiento físico. A eso es a lo que le llamamos sentirnos bien, y es lo que consideramos un estado positivo. Pero ¿cuántas veces aquello que nos da placer después nos termina llevando al malestar? Como por ejemplo cuando comemos algo que nos gusta pero nos perjudica nuestra salud y después nos hace sentirnos mal. O cuando nos entregamos a hábitos negativos que terminan dañando nuestro cuerpo y también nuestra mente. Evidentemente tendríamos que cuestionarnos si estos estados que llamamos positivos verdaderamente lo son. Bueno, además habrás notado algo particular respecto a estos estados y emociones, y es que duran muy poco, ¿sí? Rápidamente los perdemos. Podemos salir de nuestra casa sintiéndonos positivos, y cualquier evento inesperado puede instantáneamente sacarnos de nuestro estado y llevarnos al estado opuesto. Por ejemplo, salimos de nuestra casa y pisamos un charco, o no nos saluda un vecino, o quedamos atascados, ¿sí?, en el tráfico. Nos empujan adentro del transporte público, etc. Cualquiera de estos eventos, ¿sí?, ya es suficiente para desvanecer toda esa positividad y rápidamente pasamos a un estado de enojo o de frustración o de injusticia. ¿Por qué, podríamos preguntarnos, son tan frágiles y cambiantes nuestros estados? ¿Por qué somos incapaces de mantenernos positivos a lo largo del día? ¿Por qué pasamos con tanta facilidad de un extremo emocional a otro, yendo de la euforia a la depresión, de la alegría al enojo o de la amabilidad a la antipatía? La respuesta es más simple de lo que pensamos, pero requiere un conocimiento psicológico preciso, como el que nos brinda, ¿sí?, el sistema de psicología y filosofía del Cuarto Camino de George Ivanovich Gurdjieff. Este nos dice que el problema es que aquello que llamamos emociones positivas, en realidad son simplemente emociones. Y como bien dice la palabra, ¿sí?, emoción, significa con movimiento, es decir, las emociones son cambiantes, las emociones son fluctuantes, no son permanentes y rápidamente varían y se pueden convertir en su opuesto. Piensen a lo largo del día cuántos cambios anímicos tenemos, por cuántos estados emocionales pasamos. Dimos el ejemplo de comenzar el día con un estado al que comúnmente llamamos positivo y cómo cualquier pequeño inconveniente, ¿sí?, cambia completamente nuestro estado y nos volvemos negativos. Y así seguimos cambiando de estados durante el día. Pero podemos preguntarnos si existen otro tipo de emociones que no sean cambiantes y fluctuantes. Y para poder responder a esta pregunta tenemos que reconocer que existe una gran diferencia habitualmente desconocida entre lo que es una emoción y lo que es los sentimientos. Recién explicaste lo que significa la palabra emoción, pero a diferencia de las emociones, los sentimientos son permanentes y no varían a lo largo del día o no cambian cada día. No dependen de los eventos externos a los que consideremos positivos o negativos. Por ejemplo, el amor verdadero, no es el que cambia constantemente, ¿sí? No te dice un día te quiero y el otro día ya no, sino que perdura a lo largo del tiempo. Como bien dice la etimología de la palabra, amor es amort, que significa sin muerte. Hoy hay mucha confusión a lo que llamamos amor o a lo que no, porque podemos decir que amamos a los objetos, yo amo mis zapatillas, amo mi teléfono,
Y eso no es un sentimiento verdadero, es una emoción que sentimos, por ejemplo, cuando satisfacemos nuestros deseos, pero al poco tiempo desaparece esa supuesta felicidad con la que nos habíamos encontrado. Bueno, esto es difícil de reconocer, ya que los sentimientos y los valores hoy están subdesarrollados. Las emociones nos resultan más familiares, pero es posible que haya que hacer todo un trabajo interior para volver a conectarnos, en el sentido de hacer conscientes, el mundo de los sentimientos y el mundo de los valores humanos. En otras palabras, a los sentimientos no los afectan, ¿sí?, los cambios y altibajos de la vida, porque se encuentran más allá de la dualidad, implican el pensar, el sentir y también el actuar. No son parciales, sino que son totales, incluyen en sí mismos a los opuestos. Y esto es así porque están arraigados en un estrato más profundo de nosotros mismos, un estrato más esencial que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es el nombre que acuñó Jung, el gran psiquiatra suizo y filósofo, para designar el nivel más profundo de la mente humana, que es fuente y origen de todo lo que somos. Es una conciencia superior que se encuentra en nosotros. Es gracias al inconsciente colectivo que tenemos la capacidad de pensar, de hablar, de movernos y de sentir. Y es también gracias al inconsciente colectivo que podemos experimentar sentimientos. Está dentro de nuestro programa humano, por así decir, así como también está el pensar, la capacidad de razonar. Sin embargo, a la hora de querer desarrollar los sentimientos, nos vamos a encontrar con diferentes impedimentos, o también llamados topes. Si queremos ser mejores personas, sinceras, honestas, pacientes y consideradas, van a aparecer resistencias, ¿sí?, que van a estar relacionadas, por un lado, con nuestros defectos personales, pero al mismo tiempo con los temas propios del condicionamiento, es decir, del conjunto de ideas y creencias que predominan en esta época histórica que estamos viviendo como humanidad, que se expresan en forma de egoísmo, individualismo, competitividad y que se van a oponer a lo que son los sentimientos. Bueno, por lo tanto, para poder desarrollar los sentimientos, que son las verdaderas emociones positivas, va a ser importante nutrir nuestra mente con el alimento interior adecuado. Porque así como es muy difícil que nuestro cuerpo esté sano y esté fuerte si lo alimentamos con comida chatarra, de la misma manera es muy difícil que podamos cultivar sentimientos si estamos alimentando nuestra mente con basura, con impresiones negativas. ¿Qué son las impresiones? Es todo lo que ingresa en nuestra mente a través de los 5 sentidos. En esta época, a través de internet y de la televisión, nos habremos dado cuenta que predominan sobre todo impresiones negativas, sea de violencia, de guerra o de sinsentido o también de simple estupidez, que contaminan y confunden nuestra mente. Por eso va a ser fundamental que dentro de nuestras posibilidades, lógicamente, elijamos las mejores impresiones, las más armónicas, en forma, por ejemplo, de películas o de música, o incluso de las personas con las que nos rodeamos, de las amistades, ¿sí?, que nos ayuden a cultivar mejores sentimientos. Todo esto va a preparar el terreno para que los sentimientos puedan ir emergiendo en nosotros. Y decimos emergiendo en nosotros porque a los sentimientos no los crea el yo, no los crea el ego, sino que tienen su origen, como dijimos, en el inconsciente colectivo y les son dados al ego en forma de recompensa. Si hacemos el esfuerzo de ser más coherentes y menos contradictorios, si no nos dejamos llevar por lo negativo, si no le decimos yo a todo lo que se nos cruza por la mente, esto significa si no nos identificamos con todas las emociones que van apareciendo en nosotros, y si cumplimos con todo esto, entonces podemos recibir ayuda de nuestro interior, que es la ayuda de lo inconsciente, ¿no? Todo este proceso naturalmente exige una práctica y un conocimiento psicológico. La cuestión es preparar la mente para que sea receptora de lo positivo. Es como la tierra fértil y la tierra infértil. Si queremos que crezca lo superior y lo positivo en nosotros, entonces tenemos que darle lugar, preparar la tierra, sacar la maleza y también las malas hierbas. Esta idea se encuentra en todas las enseñanzas psicológicas y espirituales de la antigüedad, la idea de la cosecha y la siembra. Uno de los aspectos de preparar esta tierra interior es, como mencionamos anteriormente, elegir mejores impresiones, alimentar mejor nuestra mente.
Y otro aspecto que también es muy importante es el de remover una de las principales malezas internas, vamos a decir, que impiden que se expresen nuestros sentimientos, ¿sí? Que son las emociones negativas, como el enojo, la ira o los celos. En pantalla vamos a poner aquí un esquema de la mente humana, en la que pueden ver que nuestra mente está conformada, ¿sí?, por 4 diferentes centros o funciones psicológicas. Tenemos un centro intelectual que sirve para pensar, un centro emocional que sirve para sentir, un centro instintivo motriz donde encontramos toda la inteligencia del cuerpo, los instintos y también los movimientos, y por último tenemos un centro sexual, ¿sí?, que sirve para la reproducción y también para la creación de la conciencia. Bueno, el cuarto camino nos explica que el estado actual de nuestro centro emocional, en particular, por el tema de las emociones que estamos estudiando hoy, allí es donde se encuentran las emociones negativas, y no solo que están ahí, sino que está colmado de ellas, está lleno. Y se puede hacer una analogía, como bien enseñará Nicole, que nuestro centro emocional es como un aparato de radio, que se encuentra debajo del agua, ¿no? Y que esperamos que funcione normalmente, pero eso es imposible si está abajo del agua. Por eso tenemos que aprender a extraer todo el agua de nuestro centro emocional mediante una especie de presión, de un movimiento de vaivén, que es con la fuerza como hace el lavarropas que centrifuga, y así se puede extraer todo el agua y dejarlo en seco. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es el agua? Bueno, continuando con esta analogía que estabas presentando, esta agua es estar identificado a lo largo del día con todas las emociones y los estados negativos. Es el decirle yo a todo lo negativo que pasa por nuestra mente. Esto impide el funcionamiento normal y natural de nuestro centro emocional, que son los sentimientos. Si nuestro centro emocional tiene una forma arquetípica natural de funcionar, pero se encuentra obstruido, ¿sí?, por las emociones negativas. Veamos un ejemplo práctico de una de las emociones negativas que solemos tener, ¿no?, que es, por ejemplo, la queja, ¿sí? Supongamos que preparamos algo con mucho cuidado, ¿sí? Nos pasamos semanas redactando un ensayo que vamos a tener que presentar en nuestra universidad o en nuestro trabajo, y alguien de nuestra familia, por error, ¿sí?, lo borra, elimina el archivo, eso que tanto tiempo y dedicación nos había llevado. Bueno, nos enfurecemos con esta persona, ¿sí? Esa es nuestra reacción. Entonces, tenemos que ver aquí cómo lo negativo se apodera de nosotros y cómo nos lleva directamente a la violencia, ¿sí? Por eso es que mientras que nuestro centro emocional continúe bajo el agua, nunca va a poder transmitir los verdaderos sentimientos que tienen su origen en el inconsciente colectivo. Ahora bien, quizás nos preguntemos si es posible vivir sin emociones negativas o si acaso no son partes de nuestra naturaleza como humanos. Y esta psicología nos explica que sí es posible vivir sin ellas y que las emociones negativas no son inherentes a la naturaleza humana, sino que todos los seres humanos nacemos esenciales, sin emociones negativas. Esto lo pueden ver en los bebés. Y las vamos adquiriendo principalmente por imitación. Y luego se convierten así en hábitos, ¿no?, porque las repetimos y las grabamos. Pero esta psicología también plantea que mediante un entrenamiento y una práctica psicológica podemos aprender a separarnos de las emociones negativas, a no identificarnos y con el tiempo llegar incluso a erradicarlas por completo. Y esta es una buena noticia, ya que implica que existe una salida a las emociones negativas, que no se trata ni de expresarlas ni tampoco de reprimirlas. Nuestro estado emocional, si nuestro centro emocional, puede funcionar de otra manera. Podemos purificar nuestro centro emocional y así dar lugar a los sentimientos. Los seres humanos nunca vamos a tener paz en la Tierra mientras que sigamos apoyándonos en la violencia. No importa qué modificaciones externas inventemos en las circunstancias de la vida. No importa cuántas mejoras hagamos en el sistema de leyes o cuántas nuevas cárceles construyamos o cuántas organizaciones y tratados hagamos en nombre de la paz. Son todos cambios externos. La salida es otra, es diferente, es otro camino, es un cambio interior a nivel de nuestros sentimientos. Y para ejemplificar esto, vamos a mencionar una película, probablemente conocida por la mayoría de ustedes, y si no, les recomendamos que la vean, que se llama El Día de la Marmota, o también se la conoce en español como Hechizo de Tiempo, ¿sí? Que es una película que pasamos en nuestro cineclub online. Sí.
Bueno, en una apretada síntesis de la trama para entender por qué la vamos a relacionar con el tema del video. Nos encontramos en la película con el personaje principal que se llama Phil, que es un periodista de televisión, que es agrandado, que está amargado con la vida, que trata mal a todos y que se cree mejor que los demás. Y además considera que no se le da la atención y el reconocimiento que él se merece. Se cree muy importante y que todas las personas que lo rodean son inferiores a él. Lo envían a encubrir una nota que es poco importante, lo envían todos los años a un pequeño pueblo de Estados Unidos y misteriosamente queda atrapado en un único día, que se le repite una y otra vez, ¿sí? Cada vez que se va a dormir vuelve a despertar en el mismo día, como si este no hubiese transcurrido, pero él es el único que lo nota, todos los demás no, lo viven como si fuera la primera vez. Desesperado por esta situación, intenta hacer cualquier cosa, todo lo que se le ocurre para poder salir de ella, pero sin embargo se continúa repitiendo el mismo día una y otra vez, sin saber cómo cambiarlo y siendo el único que lo nota. Resignado a repetirlo eternamente, este día único, Phil decide que va a experimentar todos los placeres de la vida, ¿sí? A seguir todos sus deseos y a darse todos los gustos que se puede imaginar o hacer cualquier locura. Busca experimentar aquellas supuestas emociones positivas que lo van a llevar al placer, como mencionábamos al principio del video. Aquello que dice el condicionamiento que es lo mejor o lo que nos dice que es la felicidad. Sin embargo, todo esto a él lo deja incluso más vacío que antes. Y finalmente cae en una muy profunda depresión, ¿sí? Que lo lleva a querer terminar con su vida. E intenta morir de mil maneras. Pero ni siquiera esto lo libera. Y continúa repitiendo el mismo día. O sea, es un tema muy, muy interesante y muy similar a la realidad. Bueno, si pensamos en relación a nuestra vida, ¿no? ¿Acaso nos sentimos y repetimos siempre los mismos hábitos físicos, emocionales y mentales cada día de nuestra vida? ¿No tenemos un mismo repertorio de pensamientos y de emociones y de acciones mecánicas que vamos repitiendo? ¿O las mismas reacciones, la misma charla interior, las mismas emociones negativas? Sí. Y continuando con la historia, Phil, después de pasar por esta profunda crisis psicológica, se decide hacer un cambio. Pero no es un cambio exterior, porque esto ya lo había intentado, sino que se trata de un cambio interior, a nivel de los sentimientos, los cuales no estaban desarrollados en él, que lo entendemos cuando mencionamos al principio cómo era este personaje. Entonces decide dejar de lado todo su egocentrismo y comienza a prestar atención a las demás personas, a las personas de su alrededor, a cómo ayudarlas, a interesarse por ellas o a empezar a tener una buena relación con los demás. Y así es como logra conectarse a algo que era muy lejano para él, que era el mundo de los sentimientos. Y finalmente sí puede romper con este hechizo del tiempo en el que él se encontraba atrapado, ¿no? Bueno, esta es una película con un profundo contenido simbólico, cuyo guión está inspirado en la enseñanza del Cuarto Camino y contiene muchos temas en los que podríamos ahondar, como por ejemplo la idea del eterno retorno, de la que habló el filósofo Nietzsche y que retomará posteriormente el filósofo y matemático Ouspensky del Cuarto Camino. Pero nos vamos a centrar en el cambio interior que hace el personaje principal, que es un cambio a nivel de sus sentimientos. Hasta que no cambie interiormente no puede escapar de la cárcel de la vida, en la que se repite siempre lo mismo. Desde una perspectiva psicológica, lo que se produce luego de mucho sufrimiento es un cambio en la actitud del ego, en la intención. Deja de lado su egoísmo y los sentimientos entonces vienen a él como recompensa. Pero ¿por qué decimos que la actitud del ego es equivocada? Aquí tenemos que ver cuál es el problema de la actitud de Phil, de sentirse, del por qué está mal el sentirse mejor que los demás, o ser vanidoso, individualista. Todas características que hoy también están muy promocionadas, ¿sí? A nivel general. Pero técnicamente hablando, el ego del hombre y de la mujer modernos sufre de inflación del yo, ¿sí? Es decir, de inflación del ego. Su ego está inflado. ¿Qué significa esto? Que se cree más de lo que realmente es. El ego en realidad es una muy pequeña parte de nuestra mente, como viene a explicar Jung. Entonces es como un globo que se infla, pero básicamente es puro aire. La realidad es que el ego es mucho más pequeño de lo que se lo cree. Bueno, el ego es un conjunto de yoes, de pequeñas subpersonalidades
parciales y contradictorias. ¿Sí? Es un conjunto de hábitos físicos, mentales y emocionales que actúa, como dice el maestro Esenio, Cristo, al son de lo que le tocan. ¿Sí? Es decir, que sigue las modas de la época, que se encuentra masificado, ¿sí? Que no tiene unidad y no tiene conciencia y se desconoce a sí mismo, ¿no? Entonces, este ego, el que se atribuye todo a sí mismo y sin embargo, en realidad, todo le es dado. Veamos algunos ejemplos, ¿no? ¿Acaso es gracias a nuestro ego que nuestro cuerpo funciona? ¿Que nuestro corazón late? ¿Que respiramos? ¿O que tenemos la capacidad de digerir alimentos? Imagínense si dependiera de nosotros que nuestro corazón bombee sangre o que se mantenga nuestra frecuencia respiratoria. Seguramente la vida humana se habría extinguido hace mucho tiempo, pero por suerte todo esto no depende de nosotros o de nuestro ego. Por eso lo que necesitamos es un reordenamiento interior que nos permita adoptar una actitud adecuada frente a la vida. El hombre moderno está lleno de ideas y actitudes equivocadas que lo alejan de su verdadera esencia y de los sentimientos. Miremos a nuestro alrededor. ¿En qué mundo vivimos? ¿Vivimos en un mundo de cariño, de cuidado y de afecto, de ayuda mutua, de compasión y de calidez humana? ¿O vivimos en un mundo dirigido por la ambición, por el ansia de poder, por la vanidad y el orgullo, en el que el fin siempre va a justificar los medios? Carl Jung, en su autobiografía Recuerdos, Sueños y Pensamientos, la cual recomendamos, relata un encuentro con un líder de un pueblo de los indios taos en Nueva México, llamado Lago de Montaña. Durante ese encuentro, el anciano maestro le dijo lo siguiente sobre el hombre y la mujer modernos a Jung. Mira, sus ojos tienen un duro mirar, siempre buscan algo. ¿Qué buscan? Quieren siempre algo, están inquietos y desasosegados. No sabemos bien lo que quieren, no les comprendemos. Creemos que están locos. Le pregunté, dijo Jung, ¿por qué creía que estaban locos? Y éste le respondió, dicen que piensan con la cabeza. Pues claro, ¿cómo piensas tú?, le preguntó. Y dijo, nosotros pensamos aquí, y dijo señalando su corazón. Esta es una profunda enseñanza del maestro Lago de Montaña que nos ayuda a comprender el problema de los sentimientos y el problema del hombre moderno, ¿no? ¿Qué significa pensar con el corazón? Implica ir más allá de la dualidad, estar libre de contradicciones, que los valores y los sentimientos guíen nuestra mente. ¿Y qué es esa intranquilidad que describe el maestro Lago de Montaña? Evidentemente estamos buscando algo, hay algo que nos mueve, sentimos que nos falta algo, nos sentimos incompletos. Hay una carencia, pero ¿qué es eso que nos falta? Este sentir, ¿sí?, es un sentir auténtico, que viene de lo más profundo de nosotros mismos. Es un estado que nos pone en lo inconsciente, un anhelo, una nostalgia de algo perdido. ¿Pero qué es lo que perdimos? Bueno, perdimos nuestra conexión con lo superior, nuestra conexión con el mundo espiritual, el mundo de los sentimientos. Sin embargo, traducimos mal este impulso. Debido al condicionamiento de esta época, creemos que lo que necesitamos, que lo que nos falta son más cosas, más objetos, más dinero, más poder, un mejor auto, un cuerpo más lindo, etc. Mientras que sigamos actuando movidos por emociones negativas, entonces estamos atrapados, sin salida, como Phil en la película El Día de la Marmota. Por eso la solución se encuentra en un conocimiento y una práctica que nos guíe y que nos oriente en nuestro mundo interior, para que podamos ir paulatinamente preparando el terreno, desmalezando la tierra, para que puedan germinar entonces las semillas de nuestra auténtica naturaleza, que son los sentimientos humanos. Bien, bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir avisos de próximos videos que vamos a estar subiendo. Y los dejamos con una invitación a nuestro próximo curso de Psicoterapia de Jung y Cuarto Camino, donde profundizamos en los temas tratados en los videos. Hasta la próxima. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, les invitamos al nuevo curso de Psicoterapia Transpersonal de Carl Gustav Jung y el Cuarto Camino de Gurdjieff. Nuestra escuela ya hace 60 años que se especializa y se dedica a la enseñanza
de los diferentes sistemas de psicoterapia transpersonal. Tanto los aportes de Carl Gustav Jung como los aportes de George Ivanovich Gurdjieff han sido de gran importancia para ir profundizando en el conocimiento de la naturaleza humana. Según las enseñanzas de la psicoterapia transpersonal, vivimos en dos mundos. Uno de ellos nos es muy familiar, que es el mundo exterior, de los eventos y todos los sucesos de la existencia. Pero asimismo, en nosotros hay otro mundo, que es nuestro mundo interior, el mundo psicológico. De ese mundo, de ese paisaje interior, poco conocemos. Al conocer poco de ese paisaje interior, de eso que es nosotros mismos, se incrementa el sufrimiento, el dolor, la confusión. Por lo tanto, hay falta de claridad. Una mente confusa no puede más que producir una vida llena de problemas. Por lo tanto, se hace imprescindible en este momento, como Jung lo definiera, en este momento civilizatorio, que estamos en la muerte de un viejo mundo y el nacimiento de un nuevo mundo, que en nosotros también nazca ese nuevo mundo. Para eso, no es esto posible si no hay un cambio en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro accionar. Un cambio en estos tres niveles va a transformar la vida de nuestras relaciones, nuestra vida social, nuestra relación con lo político, con lo económico. Por lo tanto, consideramos que es fundamental comenzar ya a emprender este camino, este viaje interior de la transformación de la conciencia. Pasar, como decían los alquimistas, de una conciencia de plomo a una conciencia que puede convertirse en oro. Decían también que el oro que ofrecían era el oro no vulgar, porque no solamente necesitamos los seres humanos bienestar social, económico, político, pero qué bien nos haría todo eso si nuestra mente se encuentra en estado de confusión, en estado de desorientación y de sufrimiento constante. Esto ya es muy evidente en este mundo, después de las grandes crisis que hemos tenido estos últimos años, que se hace imprescindible desarrollar algún tipo de conocimiento más profundo acerca de nuestra naturaleza. No podremos disfrutar de las buenas situaciones que nos pueda ofrecer la vida, tampoco podemos crear nuevas situaciones si nuestra mente se encuentra en un perpetuo estado de intranquilidad, de desolación. Por lo tanto, traemos a ustedes de manera online hoy a todo el planeta, tanto a través de nuestro canal de YouTube con ya casi 300.000 seguidores, nuestro canal de psicología y de filosofía, como a través de los cursos online, conocimientos que pueden ayudarlos a salir de esa situación. Si ustedes están interesados, les dejamos aquí nuestros teléfonos de contacto y toda la información acerca del curso online que estamos ofreciendo. Este curso se brinda en vivo a través de videos todas las semanas, las clases son semanales y estamos trabajando juntos en formar una masa crítica que va a poder realmente transformar el mundo en el que vivimos. Los esperamos.